Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Yo soy Trisha Wind, soy la líder del programa de GPE Kicks en el IDRC. En el mundo, estamos convencidos de la necesidad de brindar un mejor apoyo al aprendizaje estudiantil, en particular a la alfabetización básica, la aritmética y las habilidades socioemocionales. Estas habilidades se desarrollan desde la primera infancia hasta la educación secundaria. Son esenciales para el éxito escolar y para facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida. Sin embargo, en muchas partes del sur global, las altas tasas de matrícula escolar coexisten con resultados de aprendizaje alarmantemente bajos. A nivel mundial, solo el 58% de los estudiantes alcanza el nivel mínimo de competencia en lectura y 44% en matemáticas al finalizar la primaria. Hoy tendremos la oportunidad de dialogar con varios expertos sobre cómo los datos educativos sobre el aprendizaje fundamental están mejorando la enseñanza y el aprendizaje a nivel nacional, distrital y de aula. Antes de empezar, vamos a empezar con una información logística. Por favor, preséntense por el chat. Siempre es bueno saber quién está acá con nosotros. La interpretación está disponible en inglés, francés y español. Por favor, elija el idioma en Zoom. En ese icono del globo hay más información abajo. Si tiene preguntas para los panelistas, por favor escríbalas en la sección de preguntas y respuestas. Hemos reservado un tiempo al final del seminario para responder a las preguntas enviadas por el chat. Este seminario ha sido organizado por el Intercambio de Conocimiento e Información de la Alianza Mundial para la Educación, GPE-KICS, y socios de la Coalición Mundial para el Aprendizaje Fundamental, incluyendo la Alianza Mundial para la Educación, y que apoya estos datos. GPX es una iniciativa conjunta entre el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo que facilita a los países socios de la Alianza Mundial para la Educación para que puedan mejorar los resultados del aprendizaje, mejorando las prioridades y las prácticas en el sistema educativo actual. Vamos a tener dos partes principales en el seminario de hoy. La primera, vamos a ver una actualización acerca de los datos del aprendizaje fundamental y las evaluaciones que se han utilizado. Vamos a escuchar de iniciativas actuales de GPE y la Asociación para el Desarrollo de la Educación en África en estos datos de la educación inicial, y sabemos que necesitamos mejor información, pero también queremos asegurarnos de que esa información sea utilizada de la mejor manera posible. En la segunda parte del seminario vamos a escuchar de la investigación aplicada apoyada por GPE-KICS sobre el fortalecimiento de los sistemas de datos y su uso. Ha habido investigaciones previas que han revelado las formas de integrar los datos de evaluación del aprendizaje en los sistemas nacionales de información para la gestión educativa, la importancia de los conjuntos de datos interconectados y la necesidad de plataformas de código abierto no dirigidas por expertos que mejoren la accesibilidad y la usabilidad. Después de la presentación, vamos a ver ejemplos concretos del prometedor uso de datos a nivel distrital y escolar para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de una mesa redonda con experiencias de Burkina Faso, India, Kenia y Uganda. Vamos a compartir las biografías de nuestros ponentes hoy en el chat. Vamos a presentar primero a nuestra primera ponente, Ramya Vivekanandan, especialista senior en educación de la Alianza Mundial para la Educación, donde dirige el equipo que trabaja en la calidad de educación, incluyendo los datos de aprendizaje y el aprendizaje fundamental. Bienvenida, Ramya. Muchas gracias, Trisha. Gracias a todos. Es un placer estar aquí con ustedes y es un placer cómo mostrarles cómo se apoya estos datos y todos los que se basan en el financiamiento para poder apoyar el progreso en esta área. Entonces, me gustaría darles una información acerca de cómo está la disponibilidad de los datos. Todos nosotros sabemos lo importante que es esa educación fundamental. Sabemos que los bajos niveles de aprendizaje en los primeros grados va a detener el progreso en los próximos años, pero tenemos datos muy limitados en términos de resultados en los primeros años. Entonces, el mapa que ustedes ven acá, vemos en verde son
son los países que representan, solamente son 36 países de los 193 países miembros de las Naciones Unidas que reportan datos a la UNESCO y su Instituto de Estadísticas, donde tenemos los niveles mínimos de habilidad en alfabetismo y capacidad aritmética. Entonces acá la información es muy limitada. Incluso cuando los países han recogido estos datos, muchas veces no los reportan por las evaluaciones que han hecho, porque no son elegibles para reportarla y por otras razones. Y más allá de los reportes, hay muchos países que tienen datos que no necesariamente utilizan estos datos para informar a políticas y prácticas. Esto es algo que ha sido una gran preocupación para nosotros en el sector y que ha obstaculizado nuestra capacidad de hacer estos casos para la educación porque no tenemos esos datos cruciales que nos muestren dónde estamos. La buena noticia acá es que hay una variedad de opciones que los países pueden utilizar para poder hacer seguimientos del aprendizaje de los niños en esta parte crucial. Y también podemos utilizar esos reportes contra el indicador de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 4.1.1a. Y también vemos estas definiciones en los segundo y tercer grado. También hay evaluaciones nacionales en América Latina y en África Central Occidental, también en el Pacífico. También hay evaluaciones nacionales que cumplen con los estándares de calidad y hay otras evaluaciones como EGRA, ECMA, y no vamos a avanzar en detalle, pero también estas son otras opciones que están disponibles en evaluaciones que nos llevan a que seamos elegibles para esos reportes. Pero cuando vemos a los países socios de la GPE, los países de menos ingresos o de ingresos medios, solamente hay 25 que reportan este tipo de evaluaciones. Esto es algo que ha sido una preocupación para la Alianza Global por la Educación, no solamente por lo importante que es este aprendizaje inicial o fundacional, es también porque inhabilita la capacidad de nuestro sector para hacer este caso para la educación en un momento cuando sabemos que ha estado reduciéndose, que los recursos están limitados para la GPE. Estamos próximos a nuestra próxima ronda de financiamiento. Entonces, no tener estos datos nos impiden que podamos construir esos casos. Entonces, bajo el GPE 2030, que son los fondos para 2026, 2030, nosotros ofrecemos lo que es algo superior, que tiene que ver con la entregar a los países un 10% para incentivar al país para poder progresar en estos reportes de datos bajo este Objetivo Global del Desarrollo 4.1.1a. Entonces, para que esto se pueda utilizar de manera para todos, reconocer que los países están en diferentes estados en términos de los reportes, tratamos de operacionalizar esto como un modelo de crecimiento, ver a los países en el punto en que están e incentivarlos a progresar para que puedan escribir los reportes lo más rápido posible, porque esos reportes desde nuestro punto de vista, son la posibilidad de tener esas evaluaciones del aprendizaje de calidad, pero también asegurar la sostenibilidad y el uso de las evaluaciones de aprendizaje esencial para informar la instrucción y el designar los recursos en el plazo, en el mediano y largo plazo. Entonces, los países deben identificar qué tipo de evaluación tienen que utilizar y qué senda, qué camino quieren seguir para poder progresar en este modelo. Entonces, este es el modelo de desarrollo que hemos creado
va a publicarse prontamente, pero cuando vemos sacar la diversidad de países con los que estamos trabajando mundialmente, sabemos que hay algunos países que están en la etapa inicial que llamamos nivel uno. Estos son países que nunca han administrado una evaluación del aprendizaje inicial o esencial en los últimos 5, nunca lo han hecho. Hay otros niveles que son 5 y 6 que han reportado que tienen un plan para administrar estas evaluaciones en el tiempo y que han pensado en los temas de sostenibilidad y su uso. Internamente hemos tratado de hacer un análisis, hemos tratado de mapear los países, saber en qué parte caen en este espectro y les damos aquí en la parte de abajo de esta diapositiva y hemos estimado cuándo deben estar, en qué parte deben estar en los próximos años, basado en los planes que ellos han publicado en términos de las evaluaciones en las que van a participar. Pero aquí hay una gama y la idea es que los países puedan progresar aplicando este incentivo extra del 10% hacia ese objetivo, hacia esa meta, que es la última diapositiva. Entonces, la elección del país es clave para identificar cuál es el camino a seguir. Y en GPE no estamos en el negocio que el país tiene que utilizar X o Y evaluación, pero ellos tienen que elegir la mejor evaluación que cumpla con sus intereses y necesidades. Tienen que identificar una senda para poder atravesar ese modelo de crecimiento, para poder mejorar la calidad, la comparabilidad, la sostenibilidad de la evaluación que ellos elijan hacer. Entonces, lo esencial está allí. Ellos pueden utilizar ese modelo para identificar lo que nosotros llamamos como indicadores de crecimiento. Entonces, queremos publicar esto, ya que llegamos al GPE 2030, podemos utilizar y mejorar la cobertura y el número de países que estén reportando, ya que tendremos algo mejor en términos de dónde estamos en el aprendizaje esencial. Y vuelvo contigo, Tricia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por destacar la importancia de recoger la información importante y tener el apoyo de los del GPE en estos países. En África, la Asociación para el Desarrollo de la Educación en África, ADEA, ha llegado a diferentes enfoques para mejorar la calidad a través de las evaluaciones o la iniciativa de evaluación africana. En el último septiembre hubo esta reunión donde los socios pudieron tener una mejor comprensión de este tipo de evaluaciones. Estoy muy satisfecha de poder presentarles a Jackie Jerfalotia, experta en alfabetismo y en la capacidad aritmética de ADEA. Gracias a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Mi presentación hoy se va a enfocar en un trabajo que ADEA está llevando a cabo con socios para poder apoyar a los países con datos, evaluaciones en el aprendizaje fundacional. Hemos hecho, la presentación anterior habló acerca de la generación de datos y el uso en el aprendizaje fundacional o esencial, identificar estas necesidades y ver cómo los compromisos que los países tienen, algunos de esos compromisos que se hicieron por los países durante el intercambio en Kigali el año pasado, y en esos compromisos estuvo la necesidad de enfocarnos en la generación de datos para poder evaluar los resultados del aprendizaje, identificar las brechas y también hacer seguimiento del progreso hacia el compromiso y el término de la pobreza en la alfabetización en 2030. Entonces, en la idea de esto, ADEA y los socios organizaron un intercambio de pares
donde un seminario de ello, donde los países podían hablar acerca de lo que están haciendo, acerca de las evaluaciones del aprendizaje fundacional y cómo utilizan esos datos. Y basados en estos, identificamos países que tenían mucho que decir en relación a su progreso en esta área y vimos la necesidad de llevar la conversación más allá y ADEA junto con el Consejo de Evaluaciones Nacional de Kenia y también la Universidad de Cape Town llegaron a esta iniciativa con el apoyo de la Fundación Gates y lo que se quiere es crear un centro que funcione y fortalezca una red de socios africanos y apoye a los países africanos a través de las diferentes colaboraciones y asociaciones y organizaciones que trabajan en el continente. Entonces, en Nairobi, en septiembre tuvimos esta reunión y presentes hubo muchos países africanos, Benín, Madagascar, Malawi, Senegal y muchos socios que están trabajando en la evaluación, por ejemplo, diferentes grupos africanos, FCDO, UNICEF, GPE, y la lista es interminable. Y en conjunto nosotros trabajamos con los países para poder entender cuáles son sus desafíos, cómo obtener información de países individuales en cuanto a sus desafíos, en cuanto a los datos, evaluación, en el aprendizaje fundacional. Y en esta reunión también fue un foro para el AFLAI para que todos pudiésemos hablar de esto y destacar que queremos apoyar a los países, pero queremos apoyar a los países a través de los diferentes socios y queremos ese soporte basado en las necesidades del país. Entonces, basados en las interacciones que tuvimos, vimos 5 áreas principales que son áreas donde los países quieren apoyo. Mejorando el uso de los datos y la comunicación es la primera área y la manera que los países están buscando maneras de maximizar el valor de los datos que tienen, maximizar ese valor en términos de cómo puede presentarse mejor esos datos, cómo se puede utilizar mejor en términos de la visualización y cómo se comunicará efectivamente. También los países pueden llevar a cabo análisis más profundos más allá de lo que normalmente se reporta. La segunda necesidad que se identificó fue establecer puntos de comparación. Los países estarán en diferentes puntos o niveles cuando se trata de estos datos de la educación fundacional o el aprendizaje fundacional. Entonces los países pidieron o hablaron acerca de la importancia de desarrollar estos comparativos en cuanto a la lectura oral y a las matemáticas. Creo que aquí hubo un reconocimiento del hecho de que en el continente tenemos el apoyo técnico y tenemos la fuerza para poder hacerlo. El tercer punto se trató acerca de la construcción de capacidades y la planificación de la evaluación. El soporte técnico que se entregaba antes era siempre por la mayoría de las evaluaciones que se llevaron a cabo en los países, pero ahora hay una necesidad de que los países tengan un nivel de sostenibilidad cuando se trata del financiamiento de las evaluaciones, pero también la generación de los datos y tener la expertise técnica dentro de los mismos países para poder trabajar con esos datos en el continente. Hay instituciones como PASEC y universidades que entregan estas capacidades y también hay un interés entre los diferentes países para compartir esas prácticas.
Entonces, los países hablaron acerca de esa planificación, de la evaluación. Hay equipos que tienen el know-how técnico y que pueden llevar a cabo estas evaluaciones. El cuarto tiene que ver con la innovación y la inteligencia artificial, con el reconocimiento de que el mundo está cambiando, que la inteligencia artificial está funcionando también y cómo los países africanos pueden explorar esto. Y esto nos lleva a la evaluación, especialmente a niveles más tempranos. Y, y como ustedes saben, África es muy rica en lenguas e idiomas y muchos países utilizan sus lenguas nacionales como un medio de instrucción. La última tiene que ver con el idioma, la equidad. Hay diferentes herramientas para apoyar esas transiciones idiomáticas y también las consideraciones de equidad en el alcance de eso. Entonces, para quisimos poder fortalecer la colaboración entre los diferentes participantes. Sabemos que hay muchas cosas pasando, pero también hay muchas personas que quieren entregar este apoyo técnico en una manera más coordinada. Podemos aprovechar muchos de los recursos que están disponibles para los países, pero también queremos continuar apoyando a los países a través de la entrega de recursos, creando un centro donde los países puedan tener acceso a toda la información acerca de la evaluación de datos y esté ubicada en un sitio central. Queremos seguir trabajando con diferentes socios, buscando colaboraciones para poder apoyar mejor a los países de una manera coordinada. Gracias, Tricia. Muchas gracias, Jackie. Bueno, ahora ya hemos escuchado de GP y ADEA acerca de la necesidad de una mejor calidad y datos más comprensivos, con más detalles acerca del aprendizaje fundacional. Una de las mayores prioridades de los ministerios de educación no es solo recolectar los datos, sino que es mejor cómo se utilizan. En los últimos años hemos trabajado fuertemente para mejorar la educación de los sistemas de datos con nuestros países socios. Adicionalmente, GPX apoya proyectos de investigación aplicada para asegurar que los datos se usan de manera óptima para las políticas y la planificación en todos los niveles de la toma de decisiones dentro de la educación. Para seguir con este trabajo, hemos recientemente encargado un informe de síntesis que haga un resumen de los hallazgos de nuestro primer set de proyectos. En esta próxima presentación vamos a girar la conversación de tener datos a usar los datos, construyendo por lo que hemos aprendido de los sistemas, las capacidades que se requieren para hacer accionable estos datos sobre educación. Ahora los dejo con Alphabet, señor Advisor, consejero de la UNESCO, Instituto de las Estadísticas. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes, buenas noches. Es un placer para mí ser parte de este webinar y para presentar estos hallazgos de la colección de datos que puedan orientar la toma de decisiones. Como pueden ver aquí en el mapa, podemos ver que tenemos 5 proyectos de investigación claves principales donde se trabajó en innovación, en Kenia, el ADAP, y vemos que estos 5 proyectos se realizaron en 45 países y, y aquí es donde hicimos una síntesis de todo esto, de estos trabajos. Lo más importante aquí, el objetivo central aquí, como ya hemos escuchado de los últimos panelistas y los comentarios de Tracy, podemos comprender ahora que estamos recolectando muchos datos acerca de las iniciativas en cuanto a calidad y la disponibilidad de los datos. Y lo que estamos comprendiendo es qué hacemos con estos datos que se
recolectan. ¿Qué es lo que está conectado? Es decir, qué está integrado y qué no está integrado. Entonces, para agregar valor, tenemos que entender qué está pasando con estos datos en estos países. No puede estar trabajando de forma aislada, tiene que ser utilizada. Entonces, la idea era, en, nuestro objetivo era aprobar y evaluar y desarrollar innovaciones para ampliar los sistemas de datos y el uso de datos en la educación con el fin de mejorar los resultados del aprendizaje, la equidad para los países. No necesitan solamente más datos, necesitan también sistemas y las capacidades para utilizar estos datos, para así mejorar también la lectura y el trabajo en las salas de clases. Ahora, aquí estamos viendo algunos de los hallazgos claves de la investigación de sistemas de datos. Tenemos que entender también, eh, la- por ejemplo, cuál es el mayor beneficio de integrar de los datos. Lo más, los de desafíos más grandes fue cómo estos sistemas no están conectados con otros sistemas o estas evaluaciones y cómo tienen esta capacidad de recolectar datos y cómo integrar estos datos, eh, particularmente en ciertos indicadores socioeconómicos. ¿Cuáles son las capacidades del país, los recursos, en las iniciativas, en fue muy innovador tener evaluaciones dirigidas por ciudadanos. En SPICS también, que pudimos ver en Togo y en Nepal, incluso países con bajos ingresos, donde no hay recursos, pues puedes enseñar una pedagogía y puede eso mejorar la planificación y los resultados en el aula. Estos son algunos ejemplos que vimos en este tema y cuando también pudimos ver en Mixed Eagle, también hubo una adaptación muy importante en los niños, en niños que tienen discapacidad. Y el Mixed Eagle pudo trabajar de manera exitosa con eso. Y también innovando otros modelos para, por ejemplo, en DHIS2, una plataforma de código abierto. eh, Ahora, la idea era, ¿qué es lo más importante en el IMSPO 2.1 y punto 2? Como saben, hay muchos datos disponibles. Estamos todavía en todos los países miembros tratando de traer a los niños a las escuelas. ¿Y para qué se está usando? Para eh, ver cómo aprenden los niños. Eso se genera con, no solo los datos, también apoya la planificación. Entonces estamos muy contentos de decir el hecho de que avanzamos mucho en el INS 1.0, ahora estamos pudiendo construir mucha capacidad en ese entorno y ese énfasis en el DHS 1.0 puede utilizar un sistemas, es como dar una fotografía de los datos de ese país y de ahí podemos también trabajar de manera particular y a lo que ese país requiere, qué significa ese dato, cuáles son los desafíos mayores que tenemos en esta situación. Entonces, tenemos situaciones en las que durante casos como en las recomendaciones teníamos, por ejemplo, integración de datos. ¿De qué manera integramos un conjunto de datos? Y el otro punto era cómo generamos mayor capacidad. El tema de la discapacidad no es negociable. Necesitamos hacer eso, resolver ese tema.
en todo nivel de los trabajadores. El desafío es cómo construimos sistemas que en todo nivel de distrito, de escuela, tengan las capacidades de analizar y utilizar estos datos. Otro hallazgo clave fue que adaptabilidad eh, y para la inclusividad. Por ejemplo, en nuestro reporte vimos que hay ciertas estadísticas que no son amplificables, no se pueden implantar de manera mayor. Entonces vimos que podemos compensar cuáles son los sistemas que pueden ser escalables, como DHIC. Ahí sí parece que hay como estas plataformas que son más sostenibles por el ecosistema que los rodea. Eso es lo más importante que pudimos ver. Y en el caso de Gambia, pudimos construir el sistema no solo a nivel tecnológico, sino también a nivel de recursos humanos, construyendo capacidades en las que las personas están comprometidas con sus recursos. Podemos incorporar distintos socios lo que podemos ver en el informe GPE. Podemos ver capacidades locales. Ahora, en cuanto a esto en relación a las recomendaciones, este viaje entre recolectar los datos, a utilizarlos, podemos ver hacer realmente un cambio entre solamente a juntar datos de manera aislada, no trabajar con todos los componentes o todas las partes interesadas del país. Entonces, tenemos que invertir en las capacidades locales, porque hemos visto que muchos de estos sistemas en el informe demostraron que eh, no están, están, están ahí, pero no están funcionando dentro del sistema. Tenemos que construir dentro del contexto del país para que también a través de alianzas, no para obligar, sino para construir en conjunto. Finalmente, mi último punto es que creo que deberíamos hacer que estos datos cruciales debería generar mayor sustentabilidad a largo plazo y también generar mayor impacto. Eso sería en el informe de síntesis. Está online, está también el informe de políticas y en todo lo que pueden ver en este informe, Luis Ángel está aquí de Fofona y yo también apoyo a Kix para poder difundir esta información. Entonces estoy aquí si es que tienen alguna pregunta o algún comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfa. Y muchas gracias a nuestros otros socios que son parte de este ejercicio. También veo a otras personas que están aquí trabajando y que están presentes el día de hoy. Y gracias por recordarnos este giro importante del AMS 1.0 al 1.2 y también entendiendo cómo tener un sistema más dinámico en muchos niveles. Nuevos proyectos GPX están avanzando en esta dirección. Estos proyectos están generando evidencias prácticas que fortalezcan los sistemas de datos escalables a nivel de niños y nivel de escuela y también construyendo capacidades para usar datos a nivel en un momento oportuno. Estoy muy honrada de presentar a Clio Dinliak, encargado del programa del programa de educación global en la Fundación Gates. Ella va a hablar va a moderar nuestro panel hablando de iniciativas que apoya GPX y la Fundación Gates, hablando de apalancar datos en los niveles distritales y escuelas para mejorar el aprendizaje fundacional.
Muchas gracias por esta invitación y solo quiero decir que estoy tan emocionada de haber escuchado estas increíbles presentaciones. Realmente me entusiasma mucho el modelo de GPE que presentó Rami. eh, Pensando como en lo que hablamos de estas herramientas que a veces hablamos de manera aislada, de apoyarlos, desarrollar sistemas de datos, apoyar a los países y también el uso de los datos. Quería felicitarlos, felicitar a GPE por encontrar una manera de articular estos tres objetivos de una manera muy concisa y útil en un marco general. Espero que pueda ser útil para los distintos países. Lo segundo que quiero, de lo que me estoy muy emocionada, es con DEA y los socios y sus socios. Como persona, como participante de ese encuentro, fue muy increíble escuchar acerca de las prácticas que ya están puestas en, en uso. También la corporación de universidades, ministerios. Creo que efectivamente hay mucho potencial en esta iniciativa que está funcionando realmente para redireccionar los esfuerzos en estos ámbitos educativos. Y finalmente quiero destacar este tema más general de los esfuerzos regionales. Aquí hay otro análisis interesante en paralelo a coleccionar los datos, a recolectar datos, datos primarios, es facilitar hacer, cómo podemos hacer más con estos mismos datos. Como puedo mostrarles en la última lámina, esto publicó en el GMR, esto es una proyección. Si podemos avanzar a la siguiente lámina, por favor. Esto de Martin Gustafsson, que dice que en el fondo está mostrando las distintas niveles por... eh, esto no es un análisis definitivo, pero sí permite generar preguntas interesantes, como decir, ¿por qué Etiopía le va mucho mejor que a Uganda en alguna de estas resultados de matemáticas y lectura al final de la escuela primaria? Voy a darles el link aquí para que esto publicado por la GMR, pero les insto a que lo revisen viendo sus acciones y sus políticas. Entonces, todo esto se conecta perfectamente con nuestra conversación de panel del día de hoy, que en realidad está más enfocada en cómo ver que los datos sean parte de un viaje de mejora. Y tienen los datos los datos Summit que pueden impactar las políticas, pero en este panel estamos aquí para conversar acerca de cómo estos datos pueden ayudar el aprendizaje. Y para presentar este panel voy a dar un paso hacia atrás porque quiero decir que uno de los desafíos más claves en mejorar el aprendizaje se trata de tratar de administrar las prácticas de la aula y la implementación en el aula. Por lo que este es el desafío más importante que tenemos. Y para demostrar esto, eh, voy a ir a una próxima lámina en la que podemos ver esto de Simon King y Amber, que está aquí también. Demuestra que Grove and King, incluso en un programa muy efectivo, el 80% del impacto solo fue realizado por 36% de las escuelas. Entonces, imagínense si todas las escuelas pudieran a incorporar estas prácticas. Y en la próxima gráfico, en la próxima lámina, también tenemos esto de Callie Ardington, que demuestra realmente la diferencia entre la utilización de libros con una mayor intervención en la parte oscura y, y sin tanta intervención. Entonces, en algunas escuelas todos ocupan libros, pero en este modelo tienen mayores incentivos para usarlos. Entonces, en los otros están solamente ahí disponibles. Entonces, podemos ver ese segundo gráfico realmente transmite la importancia y los resultados de mejorar la docencia.
La última lámina quiero enfatizar que realmente las preguntas para este panel, cuando pensamos en el uso de datos en, en aprendizaje fundacional, ¿cómo utilizamos estos datos para generar cambios, para mejorar la enseñanza y el aprendizaje? Entonces, esto significa a nivel gobernanza, o es utilizar, también trabajar con los distritos educativos. Tengo muchas ganas de escuchar de las palabras del panel, los voy a presentar de manera breve. Vamos a ver sus nombres aquí. Primero vamos a oír palabras de Charles Gachoki, de la Fundación Sisi. Va a hablar del desbloqueo de datos, mejorar el uso de datos educativos para mejorar resultados de aprendizaje en Kenia, en Malawi. Tengo muchas ganas de escuchar de esto. Vamos a hablar también con Vinod Karate de la Central Square, la Fundación Central Square, hablando en India, acerca de un ejemplo muy emocionante en un estado en la India y cómo se usaron los datos, eh, y cómo se utilizó la pedagogía para ver cómo generar un sistema de monitoreo para el eh, aprendizaje fundacional. También vamos a oír palabras de Yari Allen Navirye, que es funcionaria de la educación del distrito de Mayuge en Uganda, es parte de KICS. eh, Ella nos va a contar acerca de la implementación del DHIS2 y cómo también gestionaron esos resultados en Uganda. Y finalmente, de, el señor Jérôme Sawadugo va a contarnos, él es jefe del Distrito de Educación Básica en Manga, en Burkina Faso, y también nos va a hablar de la plataforma local Kickstat de Educación, que fue desarrollada por el Instituto de Ciencias Populares de la Educación con el apoyo de APHRC en el marco del proyecto Kickseeds. Entonces, voy a partir. Vamos a ver, voy a dirigirme primero a Charles con la primera pregunta. Charles, ¿nos puedes hablar quizás de tus esfuerzos, de mejores usos en el contexto de este proyecto? Y si nos puedes hablar de los impactos concretos que has podido ver de este proyecto. Eso sería, en particular en las prácticas docencias, sería genial. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a hablar acerca de este proyecto. El la iniciativa se trata de en- trata de hacer de esta información y ellos quieren conectar con los investigadores para asegurarse que las políticas de la educación y de las salas de clase, estamos en Kenia, Malawi, Camerún. Tú me preguntaste cómo hacemos esto. Eh, Empezamos el último febrero, el año pasado en febrero. Hicimos un análisis de la situación del país para poder entender el ecosistema y las brechas que existen. Y abordamos dos temas críticos. Uno de ellos es la capacidad cuando los datos están incluso disponibles. Los usuarios no tienen la capacidad para hacer algo con ella o utilizarla. Y una de las cosas que nosotros hemos trabajado en la fundación es nosotros a nivel nacional
tenemos una serie de 6 meses, se está terminando ahora, y estos funcionarios tenían diferentes preguntas, como que se envían como proyectos de EEF. Y por lo tanto, estamos construyendo la capacidad dentro de los 3 países y los legisladores para poder hacer esto. Y también nos hemos dado cuenta de las brechas en los salones, cuando los profesores y en la aplicación del currículum. Eso tiene que ver con lo que decía Alfa acerca de la evaluación. Ellos no pueden hacer una evaluación de calidad si no interpretan correctamente el currículum. Entonces vemos la evidencia, cómo los profesores interpretan el currículum y cómo pueden desarrollar unas evaluaciones de calidad. Entonces, podemos decir que hemos podido llevar a los profesores a ver los análisis alf- en aritmética. Esto se ha expandido a 10 o 14 países y los profesores pueden analizar los errores y en lo que es aritmética o en capacidad aritmética y hemos podido completar módulos con ellos como parte de su desarrollo profesional y hemos podido reenseñar y los niños para que los niños puedan aprender más. Esto lo hemos podido hacer en este punto. Muchísimas gracias, Charles. Es muy útil escuchar acerca del trabajo temprano que está ocurriendo en Concisi Afrique. Vamos a volver contigo cuando hablemos con los demás, porque queremos asegurarnos de escuchar, por ejemplo, de Vinod, de la Fundación de Foundation Literacy and Numeracy Resource, del Central Square Foundation, perdón, y vamos a pasarle la información a otros países en términos del uso de datos y la gestión de la misma. Muchísimas gracias, que yo estoy muy emocionado de estar acá. Creo que en Indio hemos tenido la fortuna de tener algunos muy buenos resultados en un estado como Uttar Pradesh, con 130.000 escuelas, junto con instrucción, pedagogía, mentoría, capacitación a profesores. También pudimos construir una muy buena base de datos y un sistema de monitoreo dentro del Estado. En 5 minutos puedo compartir 6 aprendizajes críticos que en la Fundación Central Square que pudimos trabajar en ese estado de la India para poder tener este sistema, esta revisión del sistema indio. Entonces siempre trabajamos con el gobierno y no para el gobierno. Y si resistimos la tentación de construir el sistema para ellos. Entonces, al pensar en la sostenibilidad desde el comienzo, eso te va a ayudar. Ha sido difícil construirlo. Lo que tú puedas construir siempre es hacer que nos tenemos los comentarios o el compromiso para construirlo. Si tenemos los módulos críticos y no todo el sistema, eso es algo que aprendimos rápidamente, porque al permitir al gobierno que construya el sistema, eso toma tiempo. Entonces identificamos esos módulos críticos para que puedas ir rápidamente al mercado, porque apenas lanzas este programa pedagógico, es importante tener este sistema de radar o de seguimiento, si no, no vas a poder saber qué es lo que está pasando, especialmente cuando son de amplia escala.
Y una otra lección que aprendimos es quién va a recolectar estos datos. No evitamos a los profesores por dos cosas. La primera es que la evaluación de India hecha por profesores es una gran carga para ellos. Estamos hablando de los niños chiquitos, siempre hay una evaluación uno a uno. Entonces siempre pudimos encontrar a un tercero que pudiera ir a las escuelas, pero si pedimos a los profesores, quizás no tenemos unos buenos datos. Creo que eso es muy importante. Tienes que asumir que para los primeros 2 años los datos que va a entregar el sistema serán de mala calidad. Siempre va, en los primeros 2 años, es muy importante que crees tus propias fuentes de datos. Puede ser algo rápido. No vayas a todas las escuelas, ve a 30 o 40. Ten una sensación de cuáles son los materiales, en lo que nosotros establece tus propias estaciones de monitoreo que podrían monitorear otros datos, que también pueden obtener datos. Y eso hace dos cosas. Te permite entender rápidamente a nivel de distrito qué es lo que qué es lo que está pasando, y puedes utilizar estos datos y estar con los recolectores de datos y preguntarles qué es lo que están reportando o recolectando. Em, la única tenemos que generar como esta fuente de información, y lo que tratamos de buscar también es cómo innovamos acá. Hemos utilizado estas pruebas basadas en videos que ha funcionado también para nosotros. Lo vamos a escalar. Trabajamos con los niños en una videollamada, en una conversación de 10 minutos, y hemos hecho experimentos y sabemos que es bastante confiable, incluso comparado con evaluaciones presenciales, y queremos ver cómo integrar esto para crear datos rápidos para que el sistema pueda utilizarlos. Y la última parte es mantener la idea en el futuro, utilizar estos sistemas de control y comando grandes, donde habrá un call center donde los individuos estarán en este momento. Estos call centers pueden crear algo un poco más, como un poco más básico, pero lo podemos trabajar y utilizar. Hay otras cosas como ver los datos, trabajar con las gerentes y también tener un plan coordinado. Creo que estas son las 6 lecciones. Estamos muy emocionados para poder continuar aprendiendo sobre cómo trabajar con esos datos y recoger esa información. Cualquier pregunta es bienvenida. Muchísimas gracias, Vinod. Creo que esta idea de crear con el gobierno o para el gobierno, el crear con el gobierno es más realista y te da un enfoque para poder mejorar, y es una lección muy interesante, junto con las demás que hemos escuchado de los otros panelistas. Vamos a volver también con el ejemplo indio después, y vamos ahora a escuchar de Uganda, de Jaria Allen Nabirje, acerca del uso del DHIS2 con el apoyo de el financiamiento de KICS y la aplicación para el aprendizaje fundacional o esencial. Contigo, Jaira o Yaria. Estás silenciada. Si puedes, por favor. Gracias. En Uganda estamos utilizando datos en la implementación de programas educativos a nivel nacional y a nivel escolar. A nivel nacional, hay sistemas que se utilizan para la recolección de datos como EMIS. Tenemos llegado a este aprendizaje. También tenemos un sistema de inspección integrado
También tenemos sistemas de vigilancia en los colegios. También tenemos información de profesores y también tenemos diferentes herramientas de recolección de información en escuelas y también tenemos una lección de Gambia. Esto nos ha ayudado a recoger muchos datos y ahora hemos cambiado con la intervención de DHIS2 para recoger muchos datos que ahora las escuelas están empoderadas para poder analizar sus propios datos y tomar decisiones. Cuando trabajamos a nivel de distrito e incluso el ministerio nos da una directiva y en estos datos que estamos recolectando observamos tendencias en el rendimiento de los aprendices y también vemos los exámenes que se ven a nivel distrital y también lo utilizamos para ver cómo los condados y subcondados están rindiendo en las escuelas y las escuelas pueden analizar cuáles son las mejores materias que están viendo y cuáles son las brechas que puedan informar. Esas brechas de capacidad también nos muestra tendencias en la información que obtenemos y nos muestra el acceso de diferentes niños, estudiantes, la retención y el término de la escuela. Podemos ver incluso ver a los niños con necesidades de educación especial en mi distrito. Tenemos dos unidades porque tenemos acá niños que no pueden ir a clases inclusivas por temas de esas necesidades especiales, perdón. Se generan, hemos visto cómo se generan las brechas en los conceptos que se les enseñan a los niños y vemos qué conceptos han sido alcanzables, logrables y cuáles tienen que volverse a enseñar. Y también vemos las brechas de capacidad. Y estas tendencias nos muestran las señales de alarma para las salidas de los niños, cuando los niños dejan la escuela. Por ejemplo, en un distrito, el nivel de alfabetismo en inglés es de 21.3%. Entonces, cuando compartimos esta con World Vision, trabajamos en un programa para ver por qué las escuelas no funcionaban bien y tuvimos un programa que se llama ProfTruc. Ellos entregaron cosas a los niños que les ayuda a ayudar por ellos mismos y también incluye a profesores. También esta política de alfabetismo, estamos viendo cuál es el rendimiento en el idioma nativo y además del inglés, el uso de la lengua materna en su alfabetismo. Estamos utilizando estas tendencias y también voluntarios educativos para movilizar a los padres para darles materiales escolares y involucrarles en esta instrucción y acelerar el aprendizaje. A través de estos datos y el monitoreo, como mencioné acerca del sistema de inspección, espera identificar la metodología o las metodologías que los profesores están utilizando y estas metodologías, en caso de que los profesores no las estén utilizando perfectamente bien, entonces existe esa brecha para la capacidad o la construcción de capacidad de los profesores. Esto se ve en el trabajo del profesor con los alumnos y esto nos obliga a ver
en esa relación, cómo es el resultado del aprendizaje. Y vemos que algunos profesores también tienen temas de capacidad y también abordamos cosas como la mejora curricular y la toma de decisiones utilizando los datos. Estos días las escuelas están empoderadas a nivel de escuela para poder, de acuerdo tomar decisiones de acuerdo a sus datos. Entonces, ellos queremos que esta información en los niños de educación primaria y tenemos algunos inconvenientes y tener que las niñas tengan sus baños y esto ha sido el resultado como resultado del uso de los datos porque una manera de recoger datos y poderla utilizar. Sabemos que este sistema este sistema de educación, donde cada niño pueda contar y que haga que Uganda sea mejor. ¿Quién nos va a contar más acerca de la plataforma Kickstart en Burkina Faso? Buenos días a todos y a los panelistas. Muchas gracias de darme la palabra para hablarles sobre mi iniciativa. Ante todo, quisiera precisar la colaboración con los asociados de GPX y la Asociación de Manga. Y en este contexto, cada profesor participa en algo que llamamos la clase en la mano y esta plataforma permite reunir datos de la clase y subirla a una plataforma gracias a Kickstart Educación y quería hoy hablarles de la exportación que hacemos de estos datos para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de de los alumnos. Y para hablarles de esto, la primera exportación reside en el monitoreo eh, y hay que tener en mente que con la plataforma Kickstart es posible ahora visualizar la participación de los alumnos en la clase. Podemos saber qué alumnos están ausentes hoy. eh, y a veces podemos comunicar una alerta si hay una ausencia prolongada y nos permite actuar rápidamente con la sensibilización o la mediación con los padres. Esto en tiempo real nos permite evitar el abandono precoz de la escuela y mejora la retención escolar. Una de las explotaciones que hacemos de la gestión de datos es la gestión numérica y la gestión de control. Antiguamente, pasar a una clase superior o eh, volver a efectuar el mismo curso era gestionado por los maestros y a veces había irregularidades y que los profesores no respetaban los criterios de edad u otros criterios y em,
y decidían que un niño repitiera una clase, por ejemplo, de una manera arbitraria, hoy en día esto es gestionado por el buró vía la plataforma digital y esto nos permite respetar las normas pedagógicas y nos permite también una trazabilidad en términos de escolaridad y permite tener más equidad entre los alumnos. Entonces, un tercer beneficio a partir de estos datos es el monitoreo de infraestructuras y equipamientos. La plataforma nos permite seguir casi de forma instantánea la gestión escolar. Si vemos, por ejemplo, que hay un problema de agua, de muebles, de baños, podemos priorizar las intervenciones gracias a esto, gracias a la plataforma y también recibimos una alerta rápida eh, de los problemas en los comedores y nos permite intervenir en caso de necesidad. Entonces, con la plataforma podemos identificar las escuelas que tienen problemas a nivel de libros, de útiles escolares, y esto favorece una gestión proactiva en términos de recursos y material, y los podemos poner a disposición de las escuelas que lo necesitan, y esto permite una mejor coordinación con las municipalidades y los socios involucrados. Otro beneficio que podemos señalar aquí es el análisis pedagógico de rendimiento, de desempeño de los alumnos. Hay que tener nuevas perspectivas de análisis pedagógico. Los profesores en sus clases tienen acceso a la plataforma. Los inspectores también tienen acceso a los datos de la plataforma y de forma directa pueden identificar las disciplinas en las cuales los alumnos tienen dificultades y donde hay contradesempeño o donde los alumnos no logran lograr los objetivos en las clases, también en materia de disciplina. Y entonces se puede seguir el desempeño y la evolución de los promedios en las clases. Estos análisis eran imposibles con solo el soporte del papel. Entonces ahora estos análisis permiten a los profesores ajustar los métodos y las prácticas de enseñanza y permite acompañar mejor a los profesores en sus clases de manera enfocada, enfocándose en tal o tal disciplina, y entonces el inspector puede actuar y puede actuar de forma dirigida. No tenemos mucho tiempo, entonces eh, esto es una presentación rápida de la utilización de estos datos que nos permite nuestra plataforma, y estamos disponibles en el caso que quieran alguna educación adicional. Muchas gracias, señor Sawadogo. Eh, Muchas gracias por tu perspectiva general del programa. Vamos a ir ahora a algunas preguntas en el chat. Vamos a ver, vamos a seleccionarlas voy a partir con una pregunta muy interesante de Canupriya, quien está preguntando acerca de ejemplos de herramientas de observación internacionales que están basadas en el impacto en las prácticas de aula y aprendizaje. Está preguntando acerca de si es que alguno de los panelistas aquí presentes tiene algún ejemplo de esto.
Voy a darle la palabra a cada uno de ustedes, pero solo de mi lado, hasta donde yo sé, hay prácticas estandarizadas, de herramientas estandarizadas, links, enlaces, pero no están enfocados en prácticas específicas. Están monitoreando seguir el texto con la mano. Hay algo que tienen, hay una cosa que está disponible y también hay rúbricas que están utilizando distintos programas, de países que están enfocados en el impacto, prácticas relacionadas con el impacto. Pero creo que la evidencia varía según la predictibilidad de estos impactos. Estoy segura que algunos de nuestros panelistas tienen algo que aportar en esto. Si alguien, Vinod o algún más quiere aportar a esta respuesta. Creo que fuiste muy clara pensando en estrategia de alto impacto, de docencia, e intentar ver si las herramientas de observación ayudan a capturar esto, a entenderlo. Lo más difícil es cómo generar un protocolo estandarizado cuando un mentor o cualquier recolector de datos está visitando la escuela. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso tenemos lo que llamamos 40-20, 40-20, que es que cada mentor se espera que espere este tiempo en los 40 minutos en la escuela. Primero observan 40 minutos, luego 20 minutos ellos dan retroalimentación al profesor, al director de lo que observaron y luego pasan 40 minutos haciendo una evaluación de 5 estudiantes. Y ese protocolo es súper importante para que un número mayor de personas puedan tener la posibilidad de observar y entender la herramienta que ustedes están implementando. Es muy difícil porque muchas prácticas tienen un contexto, no es siempre tan claro para entender, observar. Entonces, los que traten de mantener estas herramientas de manera muy simple para que no se complique. Ya después se puede hacer más complejo. Puede ser muy difícil de comprender. Es muy fácil observar una mala docencia, pero es difícil observar una buena docencia. Y cuán buena también es más difícil aún. ¿Algún otro comentario de los panelistas? Charles. Sí, gracias, Vinod y Clio. Creo que de la perspectiva de Kenia, lo que yo sugeriría es que, aunque nuestra herramienta sea buena, lo que haces con la recolección de datos también es muy importante porque como nosotros vemos en la iniciativa de desbloqueo, Unlocking, ¿qué hacemos con estos datos? Una de las cosas que lo que estamos también batallando es esta observación fragmentada del aula. Tenemos que ver tenemos el ministerio que tiene que los basados en en calidad, y entonces tenemos que unir estos elementos para que puedan también aportar al entrenamiento de los docentes, también que mejore, pueda orientar a los profesores en sus prácticas. Entonces, eso lo que logra es innovación de parte de los docentes. Y eso debiese también retroalimentar a la universidad. Si nosotros estamos reorientando o reentrenando a los profesores, también tenemos que llevar eso a la universidad. Eso es algo del punto de vista de los datos. Esta observación del aula es muy importante para mí. Súper. Vamos a ir a la siguiente pregunta, porque hay muchas preguntas en el chat. Quizás hay una pregunta para Yaria, que es como oficial distrital, ¿cuál sería tu política clave para recomendar, para mejorar el manejo de los datos, específicamente a nivel subnacional?
Muchas gracias. La recomendación que yo diría es al Ministerio de Educación sería una herramienta. Una, que deberían revisar la estructura del sistema de educación en Uganda para incluir un oficial encargado de los datos, de manera que esa persona pueda analizar los datos y la interpretación de estos datos a nivel distrital y de escuela, y luego tomar eso como a nivel país, porque lo estamos haciendo como a nivel piloto, estamos viendo muchos beneficios, pero no todos se están aplicando. Y como también hablé, hay muchos sistemas de integración de datos. Tenemos un núcleo y luego reunimos todos estos datos de un punto central porque tienes los datos de los docentes, una herramienta de evaluación de aprendizaje, que no es lo mismo que has integrado en el sistema de administración de sistemas. Hacemos lo mismo con lo que está en la inspección actualizada. Y esto se junta de manera que podemos hacer una evaluación del desempeño de la escuela que está coordinada para mejorar los resultados de aprendizaje. Muchas gracias. También hay una pregunta para Jerome, que es en torno a qué resultados has podido lograr. Creo que igual lo hablaste un poco en tu resumen, pero ¿cuáles son los siguientes pasos cruciales a seguir? Muchas gracias. Hay decir que en términos de resultados, en 2 años de puesta en marcha, hemos podido obtener una reducción del abandono escolar. Entonces pudimos mejorar la retención escolar de los niños. Y también hemos podido trabajar respecto a la equidad y transparencia de los alumnos. Y lo pudimos mejorar porque actualmente es más transparente y equitativo gracias a la plataforma de GPX. Hay también una mejor gestión de los recursos escolares. A partir de la plataforma, efectivamente, recibimos la alerta de manera temprana y podemos actuar de manera transparente para utilizar los distintos recursos. Está también el seguimiento pedagógico de los docentes con resultados muy positivos y lo podemos hacer de manera mucho más simple cuando el inspector va a una clase, por ejemplo, con un problema objetivo y puede gestionar entonces el problema que hay ahí en la clase. Y lo que también es interesante es que tenemos una mayor implicación de los docentes en el análisis de sus propias capacidades, performance y también las capacidades y performance de los alumnos. Y con la plataforma el análisis se vuelve más fácil y por lo tanto tenemos mayor éxito en algunos de los resultados. Muchas gracias. Ahora quiero ir a Vinod porque hay una pregunta específica en relación a India en cuanto a la evaluación remota por video por eh, edu- un- una persona, un estudiante individual. ¿Cómo funciona eso? Quiero, si nos puedes explicar un poco de eso. Creo que no están no constriñe tanto los recursos, lo que es mucho más gasta mucho más recursos que una persona vaya en persona a visitar la escuela. Y muchas veces esos datos no son tan confiables porque tendemos a inflar esos datos. Entonces, entendiendo eso, esto es mucho menos intensivo en relación a recursos
La idea es que, por ejemplo, hacemos una evaluación a final de año en el UP, en donde los distintos escuelas están viendo las competencias NFL o alguna competencia. Y tenemos 80.000 escuelas en las que tienen que enviar nominaciones. Entonces, cuando hace ese tipo de colección de datos, siempre, invariablemente, no sabes si es que ahí está siendo inflado o esta información o no. Entonces, siempre podemos hacer una llamada, un video con una escuela y entender cuán verificable es esta data. Entonces, para hacer un testeo así a gran escala no es una buena idea, pero sí es una muy buena herramienta para entender cuán confiables son los datos que tienen. Y además pueden usar esos resultados con un recolector de datos. Si alguien después de visitar, un monitor después de ir a 10 escuelas, tienen todos 60% para él en ese registro, pueden hacer dos o tres ejemplos de esas visitas y verificar esa evaluación y conversar con el mentor y decir, mira, sabes, tú estás informando 60, pero en realidad es 30%. ¿Qué está pasando? Es una manera de mejorar la calidad de los datos. En tomos de los recursos en la India, hay un seteo de 40%. Por ejemplo, una persona puede hacer 100 llamadas en un mes. Esa capacidad no es que exista, incluso si tengan una evaluación de base, eh, eso, eso normalmente toma 20 días del centro de llamadas, de la capacidad de ese centro de llamadas. Pero no es para evaluar todo, es solo para verificar la calidad de los datos, de manera que antes de tomar una decisión con respecto a esos datos, pueden entender cuán confiables son. Muchas gracias, Vinod. Entonces, creo que está muy bien es interesante esto de evaluación remota y también los constreñimientos. Es importante poder hacer las suficientes visitas a las aulas. Entonces, es interesante esto de la ayuda remota. Otra pregunta para Charles. ¿Qué se trata acerca de que nos cuente un poquito más acerca de cuál es el camino a la influencia de las prácticas de los profesores? Si tú puedes volver, por favor, sobre eso, sería interesante. Charles, tú preguntaste acerca de la iniciativa en las prácticas, en las salas de clase. Por ejemplo, en Malawi, ellos están apoyando a través, es un seguimiento a una cohorte donde nosotros podemos ver transiciones, términos y otras cosas que no estaban allí inicialmente. En Kenia. Y también estamos trabajando con funcionarios subnacionales y también las razones por que se interpretan las políticas desde arriba y también algunos que lideran las escuelas que están en una muy buena posición. Nosotros no deberíamos trabajar alrededor del gobierno, sino dentro del gobierno y hemos visto aumentar la evaluación. Si ellos pueden interpretar el currículum, tra- pueden evaluar esta área y pueden hacer un seguimiento de eso. Y esto viene de lo productivo. Si ustedes están trabajando o asistiendo a países donde hay diferentes exámenes y los profesores corren a responder esos exámenes y a nivel fundacional nosotros tenemos profesores para evaluar, enseñar, reenseñar y estamos ayudando en construir la capacidad de estos profesores. Y como dije,
En particular, evaluar errores, tanto en alfabetización o el alfabetismo como en la parte numérica, para que puedan tener la capacidad, para que tengan la capacidad de evaluar esos errores y que lo puedan evitar en el futuro, mientras están enseñando y que puedan enseñar esos errores también a los profesores que vienen. Y aquí esto es donde las herramientas y el desarrollo profesional docente y nosotros estamos desarrollando módulos para que esto pueda guiar a los profesores. Muchísimas gracias, Charles. Vamos llegando al final del panel y quiero agradecerles a todos por esta presentación tan útil. Y creo que fue muy interesante escuchar estos casos concretos en cómo se utilizan los datos para mejorar la enseñanza y prevenir la salida de los niños del colegio. Por ejemplo, en Burkina Faso hay muchas más preguntas en el chat. Por favor, revísenlas. Gracias de nuevo y quizás las puedan responder directamente. Y voy a darle la palabra ahora a Melissa, que es consultora educativa en GPE. Contigo, Melissa. Por favor, cierra la sesión. Muchísimas gracias, Cleo, y gracias a los panelistas y a todos los participantes de hoy. Creo que fue una conversación fascinante y estoy muy feliz de destacar todo el trabajo que se está haciendo en mejorar la calidad de los datos de evaluación de aprendizaje y los datos que se acumulan con esas observaciones, todas las cosas que han contribuido para que los países puedan utilizar esos datos. Creo que todos los ejemplos fueron bastante interesantes y escuchamos acerca de la importancia de juntar esos datos de evaluación, de aprendizaje, asegurarnos que sean datos de calidad y más allá que creo que nos enfocamos en asegurar el uso de los datos, no solamente a nivel central, sino a nivel de distritos y escuelas. Fue muy emocionante escuchar también de las personas que trabajan con AFLE y que nos pudieron mostrar acerca de esas sesiones que trabajaron con diferentes actores del continente para aprender de sí mismos y creo que eso sintetizan a muchas lecciones que podemos apoyar, cómo apoyar a los países en el uso de datos de la evaluación de aprendizaje, también el lanzamiento de este top up, estos 10% que le puede ayudar a los países a priorizar y asegurarse que sus evaluaciones sean sostenibles y utilizables en el largo plazo y cómo pensar en maneras de aprovechar otras lecciones de los diferentes participantes de hoy. También es muy interesante ver que GPX han hecho un gran trabajo en compartir y pues, aplicar evidencia, fortalecer el uso de estos datos y sabemos que ellos siguen haciendo su trabajo. Quiero agradecerle a todos los socios y a aquellos que presentaron hoy entre los diferentes países, la Fundación KICS, UNESCO y GPE y GPX, para todos por sus grandes aportes y otras de las lecciones que yo aprendí hoy y creo que son muy emocionantes. Toda la tecnología y esas herramientas que gracias a las tecnologías que se están utilizando para traer datos a los profesores y que los profesores puedan involucrarse y también otros actores descentralizados. Creo que eso era fascinante pensar no solamente en traerlo a los profesores, sino a todo el sistema. ¿Y hacia quién vas a esos datos? Creo que Charles dijo que puede traerse esos datos a aquellos profesores que se están formando y qué es lo que están aprendiendo en las salas de clase y que pueda ser incorporada en su capacitación como profesores. Creo que es algo muy interesante pensar más ampliamente y la otra parte que mientras pensamos en la sostenibilidad de las pruebas, de las evaluaciones, es cómo podemos asegurar que estamos construyendo evaluaciones que no cuesten una gran cantidad.
Entonces, a evaluar a 5 estudiantes en una escuela y compartir esos datos con otros actores y poder revisar regularmente con esa escuela y ver qué es lo que pasa con algunos estudiantes. Creo que son maneras muy interesantes, las maneras como las personas cómo pueden utilizar los datos rápidamente y compartirla. Estamos ya listos, terminando el tiempo y queremos invitarlos a que se unan a nuestros esfuerzos que vienen. Uno de ellos es con la iniciativa GPX, que vamos a compartir con ustedes en el chat la, el link, y también queremos invitarlos al simposio global de GPX acerca del uso de evidencia para la educación, para escalar, lo que va a ser entre diciembre 10 y 11. Podemos compartir también ese link en el chat. Esa es la conclusión de nuestra sesión de hoy. Muchísimas gracias a todos por haber estado acá con nosotros y esperamos verlos en los siguientes seminarios.